conocido aquí en la Argentina, Maxi, por esta famosa Alianza Verde, ¿no?, que tiene que ver con el cambio climático. Exactamente, estamos muy contentos de haber sido recibidos por la embajadora del Reino Unido en la Argentina, Kirsty Hayes, quien nos recibió no solo a nosotros como representantes de la provincia de Entre Ríos, sino al conjunto de miembros de la Alianza Verde Argentina, que es una coalición, una red de gobiernos subnacionales que Entre Ríos conforma junto a Misiones, Santa Fe, Jujuy, La Pampa y Córdoba, y que tiene como objeto articular esfuerzos, hacer una causa común, por decirlo de alguna manera, en todo lo que tiene que ver con las políticas de mitigación y de adaptación climática. Sobre todo porque entendemos que el cambio climático es el desafío más importante de estos tiempos. Uno a veces en un contexto de crisis económica tan pronunciada como el actual, en un país como la Argentina, puede que esto lo pierda un poco de vista. Claro. Pero entendemos que a escala global es el principal desafío, no solo en términos ambientales, sino también sociales y económicos, porque incide y va a seguir incidiendo sobre todos los efectos negativos del cambio climático en nuestros modos de producción y en nuestros modos de vida, y en ese sentido, digamos, hay que impulsar políticas públicas con mucha fuerza, ¿no? Y esta es una de las formas que hemos encontrado, trabajar en conjunto, trabajar en red con otras provincias, claro, buscando articular, buscando apoyos, tanto internos como externos. Y un poco esa fue la excusa de esta reunión, de esta instancia de trabajo que compartimos con la embajadora, que además fue una muy buena oportunidad para que las provincias participantes pudiésemos también intercambiar entre nosotros miradas y perspectivas en torno a la agenda climática global. Me imagino que esta agenda justamente global es fundamental trabajarla en conjunto, no tanto entre las diferentes provincias como con otros países también, porque no es que estamos en una isla, me imagino. Totalmente. Además, el cambio climático, como todos los temas ambientales en realidad, pero particularmente el cambio climático forma parte de una agenda que es global, que tiene alcance planetario, y está claro también que las cuestiones jurisdiccionales, esto es, donde termina una provincia y empieza la otra, poco tiene que ver o poco contribuye a tratar de mitigar los efectos negativos y a buscar soluciones o alternativas de mejora a los impactos del cambio climático. Para poner un ejemplo y para que se entienda, la provincia de Entre Ríos tiene desafíos muy importantes en materia de acción climática. Entendemos que de estos desafíos los más importantes tienen que ver con la adaptación al cambio climático, es decir, cómo vamos a ir modificando, transformando nuestros sistemas productivos, nuestros sistemas de vida y de movilidad en función de los principales impactos negativos, que en Entre Ríos, insisto, van a estar dados por el vínculo que tenemos con el agua, sea por el exceso, claro, en relación a las inundaciones, o sea por el déficit, en relación a eventuales bajantes o sequías como las que atravesamos en el periodo comprendido entre los años 2020-2022. Y eso claramente implica, bueno, desde asegurar la disponibilidad de agua para los animales vinculados con nuestro sector rural, como a garantizar el acceso a la alimentación segura de personas a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. Y esto no es algo que Entre Ríos por sí mismo pueda impulsar como provincia. Se requiere, digamos, un trabajo integrado, un trabajo, por ejemplo, con la mirada de la gestión de las cuencas hídricas, teniendo en cuenta que tanto nuestro río Paraná como nuestro río Gualeguay atraviesan distintas provincias de la República Argentina. Y bueno, un poco esta es la impronta, y de esto también se trata en términos de desafíos. Por supuesto. ¿Y por qué se dio esta reunión? ¿Por qué con el Reino? Por ahí alguien se pregunta, ¿no? ¿Con el Reino Unido o se van reuniendo con diferentes embajadores? En este caso? Particularmente la embajadora del Reino Unido en Argentina vio con muy buenos ojos la conformación de la Alianza Verde Argentina,
que tuvo como hito fundamental el 22 de abril de este año en la provincia de Misiones, donde nosotros estuvimos como provincia de Entre Ríos suscribiendo el acta fundacional, y precisamente es por ello que la embajadora nos convocó a este encuentro en su casa, en la embajada, con el propósito de conocer la agenda de trabajo de la Alianza y poder tener una conversación a agenda abierta. Una de las principales cuestiones que emergieron de esta conversación tiene que ver con la dificultad para acceder de forma concreta y relativamente rápida al financiamiento climático. Claro. Es decir, a partir de la firma del Acuerdo de París, ¿no?, en el año 2015, el mundo y los países del mundo tomaron la decisión de encarar con compromiso políticas de acción climática. Y a ese compromiso lo debía acompañar financiamiento, tanto en materia de lo que es la mitigación como es la adaptación. Lo cierto es que si bien en los papeles todo eso es ratificado año tras año, a los efectos prácticos resulta bastante difícil, ¿no?, acceder a ese financiamiento climático, y más que nada a nivel de las provincias y de los municipios o de los gobiernos locales. Muchas veces, digamos, producto de la burocracia de los organismos internacionales, ese financiamiento queda en algún lugar y no impacta directamente sobre el territorio. Entonces, esta fue una de las cuestiones concretas y puntuales que desde las provincias le planteamos en el marco de esta alianza a la embajadora, y porque también entendemos que hasta acá el protagonismo lo han tenido los gobiernos nacionales. Claro. Y queremos tener otra impronta en este periodo que hemos iniciado desde diciembre del año pasado, donde desde la propia autonomía de las provincias podamos plantear una agenda de trabajo con mucho respeto, por supuesto, por la diversidad de miradas o de opiniones, o más allá de las consideraciones que haga, por ejemplo, el gobierno nacional. Pero entendemos que Entre Ríos, como sus provincias vecinas, desde su propia agenda federal, puede plantear, digamos, un conjunto de intereses y que va en esta línea. De hecho, el gobernador Rogelio Frigerio lo anticipó en el discurso de apertura de sesiones, y estamos próximos a mandar a la legislatura en los próximos días la ley de adaptación y mitigación al cambio climático de la provincia de Entre Ríos, que busca justamente plantear esta agenda, digamos, de cara no solo al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Legislativo, y a plantear, por ejemplo, la creación de un gabinete provincial de cambio climático donde se pueda trabajar entre los distintos ministerios de forma articulada y de forma transversal, porque cambio climático no es un tema o un problema de la Secretaría de Ambiente o del Ministerio de Salud. Es un tema transversal y, bueno, requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo en ese sentido. Claro, y más allá, como dijiste recién, algunos casos o miradas particulares de algún que otro gobierno, uno ve que el mundo, los países desarrollados van tomando cada vez mayor conciencia, y también les interesa lo que pasa en nuestros países, ¿no? Lo que sucede en nuestros países. Pasa mucho con ahora también el tema de la exportación de carne, que ellos están interesados en toda la línea, desde dónde se salió el ternero, la vaca, dónde se crió, o sea, están interesados en toda la cadena. O sea que el sector productivo, por eso también es tan interesante que ahora esté todo unificado aquí en la provincia, lo que es ambiente y producción, me imagino, también va a ser afectado por esto, ¿no? Por esta mirada que tienen los países que nos compran materias primas a nosotros, de que hagamos las cosas bien, por así decirlo. Exacto, ahí diste en el clavo, me gusta decir a mí, de lo que implica, digamos, que producción y ambiente vayan de la mano en una provincia como Entre Ríos, que tiene un perfil fuertemente productivo. Y esto que vos ponías como ejemplo, que tiene que ver con la trazabilidad, que quien nos compra en China, en Europa o en algún otro lugar del mundo pueda saber exactamente de qué lugar y de qué campo proviene el animal o la proteína vegetal que se está adquiriendo. Y eso es muy importante porque tiene que ver con el avance de esta agenda de compromisos ambientales globales, y también que la provincia de Entre Ríos no quede por fuera de esa agenda. Claro. Entonces, venimos trabajando desde el gobierno provincial y entre las distintas áreas que componemos el hoy Ministerio de Desarrollo Económico en esta línea. No solo en, digamos, tener una línea de trabajo conjunto y articulada, ¿no?, que le facilite los trámites y las gestiones al productor agropecuario, al que cría pollos o al que tiene algún tipo de producción, sino también, digamos, poder ir cumplimentando
los requisitos que se consideran a nivel global para que nuestra oferta exportable sostenga o mejore sus niveles de competitividad. Y esto que vos estás diciendo, que tiene que ver con la trazabilidad, conocer el origen, medir la huella de carbono, medir la huella hídrica, tiene que ver con, digamos, herramientas muy concretas, muy puntuales, que quizás para quien no está en tema resulta un poco más lejano, pero que va a definir, digamos, el perfil y la capacidad de la provincia de insertarse o de continuar vigente en los mercados internacionales. Por eso comparto totalmente eso que estás diciendo. Esto de que ambiente y producción parece que son universos disímiles, es una idea o una visión que estamos queriendo dejar atrás. Sí, sí. O hasta, claro, a veces estaba esta visión de que era imposible que vayan de la mano, ¿no? Bueno, se está debatiendo también por otro lado algo interesante en la legislatura, como es la ley de agroquímicos, ¿no? Que también es un largo debate, bueno, que de a poquito va ahí avanzando, que creo que es otra cuestión interesante. ¿Y cómo se hace, Maxi? Me imagino que tiene que haber mucho ingenio para gestionar con pocos recursos, que en ninguna área en este momento del Estado nacional, provincial, sobran recursos, así que es esto mucho de ingenio también por parte de ustedes y el equipo, ¿no? Que se pueden hacer cosas igual, pero con ciertos recaudos. Totalmente. Como dice el gobernador, gestionar sin plata nos implica ser mucho más creativos y tener o desarrollar la capacidad de encontrar alternativas en lugares donde quizás si las condiciones económicas fueran otras, uno no las buscaría. Pero justamente el miércoles vamos a estar participando en Buenos Aires de la presentación de resultados de un programa nacional que se denomina Edificios Públicos Sustentables, y lo que estamos buscando desde Entre Ríos es poder articular o extrapolar a través de ese programa y traerlo a nuestro territorio, traerlo a nuestra provincia. Entendemos que ahí hay un aprendizaje, que hay herramientas, que hay metodologías en las cuales nos podemos apoyar y articular con Nación para trasladar esa misma iniciativa o una parecida con un propósito similar a nuestra provincia de Entre Ríos. Y de esto se trata esta idea de gestionar sin plata, ¿no? Digamos, estimular fuertemente la creatividad, ver qué articulaciones posibles nos generan un impacto positivo. El ejemplo de esta reunión en la Embajada Británica, de la articulación con otras provincias, tiene que ver un poco con esto. También de articular con el gobierno nacional a través de sus distintas áreas, donde no necesariamente lo que requiramos para diseñar e implementar una política pública tenga que ver con un componente económico. Claro. A veces puede tratarse de un componente vinculado con una determinada metodología, con acceder a un determinado dispositivo, con una forma de hacer las cosas que tengan que ver, por ejemplo, con la modernización del Estado tan necesaria en la provincia de Entre Ríos, donde lamentablemente hay muchas cosas que se siguen haciendo prácticamente igual que en 1983, como el manejo de los expedientes en papel. Claro. Bueno, para eso no se requiere una mega inversión, sino una decisión política de innovar, de actualizar, de modernizar cómo se hacen las cosas en la administración pública, y estamos en ese camino. ¿Con plata sería más fácil? Seguramente, eso está fuera de discusión. Pero así todo, en este contexto, digamos, hay que darle respuestas a la gente y entendemos que la articulación con otros actores es una forma de hacerlo. Claro. En Buenos Aires, justamente, que no la conozco personalmente, pero he visto obviamente fotos, videos, la sede del gobierno porteño, que no sé si la conocés, es un edificio que se inauguró en los últimos años y es como muy sustentable y a la vez está un poco alejado, ¿no?, de lo que es el... No recuerdo bien en qué barrio está en este momento. Es la sede nueva, que está en el sur, en Parque Patricio, si no me equivoco, que bueno, reemplaza a la antigua que está frente a la Plaza de Mayo. Que tengo entendido que tiene esa visión de edificios públicos ya sustentables, ¿no? Desde el ingreso, no sé, cuestiones como el tema de la luz y otros factores. Bueno, en ese sentido tenemos una gran, no agenda, sino un gran camino por recorrer en la provincia de Entre Ríos. Y en estos días, justamente, recién lo hablábamos fuera de cámara, el tema de, bueno, cómo va a impactar la quita de subsidios en la boleta de energía. Bueno, claramente ahí todavía hay un trabajo para hacer en materia de concientización y sensibilización sobre ahorro energético y eficiencia energética. Y ahí no se requieren mega inversiones, simplemente, digamos, tomar algunos criterios
y buscar ejemplos en otros gobiernos de otras provincias o en otros países del mundo que han caminado en ese sentido. Y es triste quizás decirlo, pero bueno, Entre Ríos ha estado un poco alejada de esa agenda vinculada con la sostenibilidad, con la eficiencia productiva, energética, ambiental. Entonces, bueno, quizás el esfuerzo tenga que ser mayor y quizás algunos resultados demoren un poco más en materializarse, pero está claro que en la medida que marquemos el sendero vamos a poder ir haciendo camino al andar, como se dice habitualmente. Y vuelvo con algo que decía recién, en esa misma línea, esta ley que estamos mandando a la legislatura sobre cambio climático puede no tener que ver con la diaria de la gente en lo inmediato, pero tiene que ver, digamos, con una posición política, institucional, como gobierno, de darle al cambio climático el lugar de envergadura que se merece en la agenda de políticas públicas y entender que parte de ese camino tiene un horizonte de mediano y de largo plazo, porque no vamos a resolver problemas que son de índole estructural en 4 u 8 años, sino que hay que trabajar con una agenda de mediano plazo. Pero es que es también hacia donde el mundo nos está llevando, porque como vos decías recién, si no podemos garantizar que la carne que estamos exportando a Europa viene de campos que no han sido desmontados, claramente esos mercados los vamos a perder. Entonces, bueno, tiene que ver un poco con cómo combinamos la urgencia de lo inmediato, ¿no?, y de este momento difícil que estamos atravesando, con también un posicionamiento que mira el mediano plazo para que la provincia crezca, para que la provincia exporte y que esto hay que hacerlo con una mirada ambientalmente sostenible. A veces por ahí la palabra cambio climático quizás para algunas personas todavía resulta un poco difícil, nueva o no entiende bien, pero quizás lo viven en carne propia. Ya muchas cuestiones que están pasando a veces con el tema de, bueno, las lluvias intensas, sequía y tantas otras cuestiones. Por eso es tan importante que las instituciones, me imagino en este caso el gobierno provincial, trabajen estas cuestiones, ¿no? Hay que brindar las normativas porque es como que pasa todo muy rápido y es como que nos está afectando ya muchas de las cuestiones. No es que es algo lejano que dice, bueno, lo van a vivir nuestros nietos o nadie de mi familia lo va a vivir, sino que ya lo estamos viviendo nosotros. Absolutamente. Es como vos decís, fíjate lo que pasó tan solo en estos 7 meses del 2024. El episodio de inundaciones en Gualeguay, los episodios en la costa del Uruguay, en Concordia, en Colón, en Gualeguaychú, asociados a los excesos de agua, a la creciente de los ríos, y cómo eso en cuestión de horas, digamos, obligó, digamos, a desplegar un conjunto de operaciones de contención para garantizar la vida de las personas, la integridad de las personas, las condiciones de la infraestructura también, porque a ver, si las previsiones nos demuestran que las inundaciones van a ser cada vez más frecuentes de acá al año 2030, está claro que tenemos que tomar decisiones sobre dónde ubicamos determinadas infraestructuras críticas, ¿no? Ahí hay que tomar decisiones y eso atañe tanto al sector público como al sector privado. Y, no menos importante, el impacto que genera sobre los sistemas productivos, ¿no? Porque si la gestión de las inundaciones, como pudiese ser también de los incendios, no, nos implica toda una inversión en materia de gestión de riesgo y atención de la emergencia, está claro que lo que tenemos que invertir en ese rubro lo dejamos de invertir en términos públicos en mejora de los caminos de la producción, en reparación y rehabilitación de escuelas o de hospitales. Entonces, bueno, también entender en ese sentido que hay un trabajo muy finito por hacer, pero entendiendo el lugar que ocupamos también como nación. Yo, viniendo para acá, leí una entrevista que le hicieron en el diario El País de España al primer ministro de Bangladesh, si no me equivoco. Y él planteaba algo así como: ¿por qué nosotros, los países pobres o subdesarrollados, tenemos que pedir créditos para hacer frente al cambio climático cuando no somos los principales responsables de haber modificado, digamos, las condiciones naturales que hoy potencian el cambio climático? Y a mí me parece que es una mirada, digamos, que no tenemos que perder, ¿no?, como naciones del sur global o en desarrollo, como se decía en otro momento, porque también tiene que ver con, digamos, un trabajo a nivel de responsabilidades que no son iguales. Y en eso, bueno, Argentina ha tenido, digamos, una presencia en los foros internacionales
desde las provincias que formamos parte de la Alianza Verde Argentina entendemos que tenemos que sostener esa presencia en esos espacios de negociación internacional y que también es importante que las provincias, los gobiernos subnacionales tengamos nuestra propia voz. Que siga estando la representación nacional, que es importante, pero que también las provincias como tales tengamos un lugar. Así que bueno, estamos trabajando en esa línea y ojalá que ya podamos marcar un primer paso en ese sentido en las próximas cumbres internacionales, en las próximas COP, que hay una este año, que es en Colombia, si no me equivoco, que está vinculada con biodiversidad, y es en un país africano que no recuerdo el nombre en este momento, la de cambio climático. Bueno, Maximiliano, hay mucho por hacer, hay mucho para hablar también, pero bueno, se nos ha ido el tiempo, realmente son temas muy interesantes y que nos afectan absolutamente a todos y está bueno que cada uno de nuestro lugar que ocupemos podamos aportar algo también.